En este vídeo voy a daros algunos consejos de cómo se hace una defensa de un trabajo de investigación, ya sea un trabajo de fin de grado, de fin de máster o una tesis doctoral, que básicamente son lo mismo, difieren por supuesto en cuanto a las dimensiones y en cuanto a la profundidad, pero son igualmente trabajos académicos que requieren una defensa lógica, pensada, organizada y sistemática. Vamos a ver pues cuáles serían las fases necesarias para hacer una defensa satisfactoria. Vamos con la preparación de la defensa. El primer consejo que os doy es que procuréis recabar información sobre los miembros del tribunal. Esto lo puede decir vuestro director de trabajo, no es ningún secreto, y es interesante conocer cuáles son las experiencias de estas personas, cuáles son sus especialidades y cuáles son sus intereses. Normalmente podéis encontrar el currículum de los profesores pues en la web, o podéis preguntarlo, esto no es en absoluto ningún secreto, y así podéis adaptar vuestra presentación, diríamos, un poco a sus intereses y a sus curiosidades. Esto os va a servir para luego, cuando os puedan hacer preguntas, pues tener más o menos idea de por dónde va a ir la cosa. Suponed, por ejemplo, que vuestro trabajo es un trabajo sobre la poesía romántica en España, pues si encontráis que uno de los miembros del tribunal se especializa en las escritoras en lugar de en los escritores, pues podréis anticipar que es más fácil que os hagan una pregunta sobre Rosalía de Castro que sobre Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo. Esto puede aplicarse a todo tipo de elementos. Si vuestro trabajo es sobre arte y habláis de los pintores barrocos, pues un miembro del tribunal que sea sevillano tendrá más tendencia a preguntaros por Velázquez, que era de allí, y un miembro que sea aragonés pues os preguntará probablemente por otro pintor distinto. Otro consejo interesante es que asistáis a defensas para practicar y para saber exactamente cómo son, cómo se desarrollan y cuáles son los defectos que se encuentran y cómo corregirlos vosotros. Si no tenéis ocasión de asistir a defensas en vuestra universidad, entonces pues podéis simplemente buscarlas en la web. En internet hay grabaciones de muchas defensas, algunas de ellas excelentes y otras bastante desastrosas, y podéis efectivamente ver cómo se desarrollan, cuál es el protocolo y cómo podíais vosotros mejorar lo que habéis visto. Es interesante también que os familiaricéis con el lugar. Si sabéis cómo es el aula en la que va a tener lugar la defensa, podéis más o menos controlar el lugar para visualizarlo, podéis saber cómo vais a colocaros, si vais a estar de pie, si vais a estar en una mesa, dónde se va a colocar el tribunal, y eso os ahorrará bastantes nervios. Una vez que controlas el espacio, una vez que sabes más o menos dónde vas a estar y hacia dónde vas a hablar, pues la cosa resulta bastante más fácil. El consejo más importante, y no me cansaré de recalcarlo, en la preparación de la defensa es el ensayo. Tenéis que ensayar vuestra presentación no una vez, sino varias, 7, 8, 9 veces seguidas, y debéis hacerlo con público para superar los posibles nervios. Buscad algún amigo, algún compañero, alguien de vuestra familia, da igual que no entiendan lo que vayáis a decir, lo importante es que estén ahí, que os miren y vosotros os acostumbréis a mantener un contacto visual con ellos y a decir lo que tenéis que decir en orden, con tranquilidad y a la velocidad adecuada. Sobre esto hablaremos más adelante. Es conveniente también que os hagan preguntas, aunque puedan ser preguntas poco pertinentes o poco relacionadas con vuestro tema, pero que os hagan preguntas para que vosotros obtengáis la práctica de responderlas. Y, por supuesto, os aconsejo que os grabéis, a poder ser en vídeo, para veros y para daros cuenta de si vuestro lenguaje corporal es el adecuado, si estáis muy quietos o si por el contrario os movéis demasiado. Una recreación visual de lo que habéis hecho os servirá de mucho para luego, en el momento de la verdad, mantener la compostura. Importante también es que os adecuéis al tiempo. Os van a decir que vuestra defensa tendrá 10 minutos, 15, 20, 30, los que sean, y tenéis que preparar vuestra defensa, vuestro discurso de defensa, a ese tiempo. Ajustarlo y, por supuesto, no pasaros del tiempo, porque eso sería una falta de corrección, una falta de educación para con el tribunal. Pero tened en cuenta también que esto sucede muchas veces. Es muy probable
es muy probable que si os han dicho 20 minutos, cuando llegue el momento de hacer la defensa, os digan que por favor lo reduzcáis a 15 o a 12 porque hay muchos otros candidatos, a lo mejor, si es un trabajo de fin de grado o por circunstancias las que sea, y entonces tendréis que tener una versión un poco reducida de vuestro discurso o tenéis que saber de antemano qué parte podéis reducir o que podéis incluso eliminar para condensar el tiempo y ajustaros a la medida que os han dado, cosa que el tribunal agradece siempre. No tenéis que preocuparos en cuanto al proceso, por dos razones. Primero, porque ya lo habréis visto si habéis asistido a otras defensas, bien directas o bien las que veáis online. Y por otra razón, porque antes de empezar el acto, el director o directora del tribunal os van a decir cómo va a ir todo el asunto. Os van a decir, primero se anunciará el tema, luego usted tendrá tantos minutos para exponer, después los miembros del tribunal le harán sus comentarios o sus preguntas y luego usted las responderá, irá usted respondiendo a medida que le vayan preguntando o todos los miembros del tribunal hablarán a la vez y usted les contestará a todos sucesivamente al final, en su turno de respuestas, van a explicar claramente cómo va a ser el proceso, o sea que no tenéis que estar nerviosos sobre cómo va a desarrollarse todo el acto, porque eso os lo explicarán detalladamente. Vamos a hablar ahora de los aspectos externos o sociales, si queréis, de lo que es la defensa de un trabajo. Tenéis que tener en cuenta que estos actos son actos muy formales. Las universidades se los toman muy en serio y vosotros tenéis que responder adecuadamente con vuestra conducta, con vuestro comportamiento, con vuestro lenguaje, con vuestras maneras sociales y con vuestro respeto, por supuesto. Esto tiene que verse en todos los aspectos. En primer lugar, la puntualidad. Por supuesto, no se os ocurra llegar tarde. Llevad vuestra documentación, no es habitual, pero podrían llegar a pedirosla. Tened la gentileza de saludar al entrar. Entraréis en una sala y habrá personas que estén en el público y estarán los miembros del tribunal y probablemente estén en corro hablando entre ellos. No tengáis miedo de interrumpirles, tenéis que saludar. Están allí por vosotros y lo importante es que hagáis llegar el mensaje de que sois personas educadas y entráis con respeto a ese acto que va a comenzar. En cuanto al atuendo, pues las mujeres lo tienen más fácil, es menos riguroso para ellas. En cuanto a los hombres, pues tenéis que vestir de una manera formal. No es imprescindible que vistáis con traje y corbata, pero sí una chaqueta encima de la camisa va a dar una impresión de seriedad. Si os presentáis en mangas de camisa y el tribunal está con traje y corbata, pues entonces van a pensar que no os habéis tomado el acto con la suficiente seriedad. Por supuesto, respeto al hablar, utilizar las fórmulas sociales, no utilicéis el tuteo, hablad de usted al tribunal, aunque no sea lo habitual en vuestra conducta diaria, pero sí debe serlo en este día. Todo esto en los momentos previos y en los momentos posteriores a vuestra exposición. Mientras estéis haciendo vuestra exposición, no tenéis que sentiros estudiantes examinados, aunque de hecho lo seáis. Tenéis que tratar el asunto como si aquello fuera una charla entre iguales. Un experto en un tema que habla y les cuenta sus hallazgos y sus investigaciones a otros expertos. No dejéis de sonreír, esto es importante. Tenéis que transmitir la idea de que estáis a gusto, de que estáis relajados, de que estáis disfrutando con el acto y que aquello no es un examen horroroso que os angustia, sino que es una experiencia académica que esperabais con ansia y que ahora mismo pues estáis disfrutando porque es una parte importante de vuestra carrera académica. Es conveniente que llevéis un ejemplar de vuestro trabajo por si tenéis que buscar alguna página para algún comentario. Llevad papel y algo para escribir, puesto que tendréis que tomar notas probablemente de las preguntas que os hagan. Podéis llevar evidentemente el esquema, sobre esto hablaremos más adelante, si es que vais a emplear un esquema para la presentación y no es en absoluto desaconsejable llevar una botella de agua porque en esos momentos los nervios hacen que se te seque la garganta y necesites agua para poder continuar. Aprendeos y tened por lo menos apuntados los nombres completos del tribunal y sus títulos para saber exactamente con quién estáis hablando. No vale que digáis el señor Pérez. Si el señor Pérez es doctor, como evidentemente lo es, tiene que ser el señor don José Pérez,
Martínez, y cuando respondáis a sus preguntas o si les interpeláis o en cualquier momento, procurad decir sus nombres con respeto y probablemente es mejor que sean completos. Veamos ahora la forma de exponer. Hay un error generalizado cuando se habla de la defensa, sobre todo de las tesis doctorales, que se dice, voy a leer mi tesis, y eso se asocia automáticamente a la lectura de una justificación, de una explicación. Bien, esto es lo que no debe hacerse de ninguna de las maneras. Si os presentáis en un tribunal con unos papeles para leerlos, la impresión, antes de que empecéis a leer, ya es nefasta sobre los miembros del tribunal. ¿Qué tenéis que hacer? Pues principalmente lo que suele hacer y lo que es más útil es emplear un esquema. Cuanto más breve, mejor. No está evidentemente desaconsejado que tengáis el papel con el esquema para ir hablando de los puntos, pero un consejo personal es que si podéis aprenderos los puntos del esquema para tenerlos en la cabeza e ir desarrollando vuestro discurso, vuestra defensa sin ningún papel, esto es lo mejor y causa un efecto magnífico en el tribunal y demuestra que conoces el tema y que sabes perfectamente lo que quieres decir, en qué orden lo quieres decir y no te vas a equivocar en ello. Los elementos de memorización evidentemente no tienen que notarse. Si tenéis el esquema en la cabeza, pues procurad pasar de un punto a otro sin decir, ¡ay, qué viene ahora!, sino que se vea claramente que sabéis, después de esta parte ahora voy a hablar de lo siguiente. Tampoco se os ocurra escribir un texto y aprenderlo de memoria para luego recitarlo. Primero es una labor ímproba y en segundo lugar, pues se nota, todos los examinadores lo notan y produce una impresión mala. En cuanto al empleo de herramientas visuales en la presentación, mucha gente lo hace, incluso algunas universidades lo piden, yo particularmente lo desaconsejo. Vais a hacer una presentación y entonces utilizáis un PowerPoint. Y entonces ahí tenemos un montón de problemas añadidos. Primero, el PowerPoint puede no funcionar bien, el PowerPoint puede distraer, y de hecho lo hará, a los miembros del tribunal de lo que estáis diciendo, y lo más importante, os puede distraer a vosotros y podéis encontraros con que estáis o bien leyendo lo que ponen las imágenes o bien que estáis de espaldas mirando a la pantalla y dando la espalda al tribunal. Estáis arriesgándoos a un montón de conductas que no son en absoluto las adecuadas. Además, si usáis una presentación, PowerPoint o cualquier otro programa, ¿qué deberíais utilizar? Pues yo os aconsejaría que utilizarais únicamente imágenes. Si estáis presentando un trabajo sobre historia del arte, puede que necesitéis mostrar un cuadro. Si es un trabajo de economía, puede que necesitéis mostrar un gráfico. No tenéis que poner texto y muchísimo menos leerlo. Tened en cuenta que la atención del tribunal no puede estar en dos sitios a la vez. O miran la pantalla u os miran a vosotros. Y entonces lo que vais a tener es una atención dividida y eso no os conviene. Con lo cual, aunque todo el mundo lo haga, pensad en el poder transmisor de la palabra, que eso es lo que los miembros del tribunal van a apreciar más que una presentación que puede tener imágenes muy bonitas pero poco contenido. Evitaréis también los fallos técnicos, que son muy frecuentes y evidentemente si a la hora de empezar con vuestros 10, 15, 20 minutos vuestro PowerPoint no funciona, y esto sucede muchas veces, pues vais a poneros nerviosos y ya a partir de ahí pues todo va a ir mal, ¿verdad?, por el efecto dominó y vais a cometer un error detrás de otro. De todas maneras, si es obligatorio hacer esta presentación, porque la universidad lo exige, pues entonces tenéis que cuidar aspectos. Por ejemplo, llevaos la presentación en varios pendrive diferentes para no arriesgaros a que uno no funcione. Procurad hacerlo sencillo, no pongáis en él dinamismos y movimientos excesivos, puesto que puede ser que en el ordenador de la universidad estos dinamismos no se carguen bien, no funcionen bien y os creen otros problemas de tipo técnico. Si ponéis texto, procurad que sea con letra grande, que se pueda ver desde una distancia, para que los miembros del tribunal, desde donde estén sentados, lo puedan contemplar con perfección. En cuanto a la elocución, en el momento de hablar, tenéis que controlar varios aspectos. En primer lugar, se valora mucho la oratoria, las capacidades de oratoria, la sistematización,
la síntesis, la capacidad de síntesis, se valora mucho el orden. Eso es lo que un tribunal quiere ver. Ellos ya han leído vuestra tesis o vuestra tesina o vuestro trabajo, ya lo conocen, no hace falta que les digáis mucho sobre ellos, sobre este punto volveré, pero sí quieren ver cómo sois capaces de defenderla y cómo sois capaces de explicar los puntos que no hayan podido quedar claros. Bien, entonces, contad. Velocidad. ¿A qué velocidad habláis? Si habláis muy deprisa, no os van a entender. Esto puede ser fruto de los nervios. Si habláis muy despacio, la cosa se convierte en algo monótono. Tenéis que controlar la velocidad, tenéis que respirar, tenéis que variar la velocidad. No hagáis todo el discurso a la misma velocidad. Hay cosas que necesitan ser dichas de una manera más sencilla y más lenta y otras que necesitan una mayor complejidad oratoria y que pueden ir más rápidas. Bien, entonces haced pausas. Cuidad también el volumen. Una persona que habla con un volumen bajo que dificulta al tribunal la escucha, pues evidentemente va a crear una impresión negativa e inconscientemente los miembros del tribunal van a pensar que lo que ha dicho no estaba tan bien dicho. Entonces, un volumen que se os oiga bien. No hay ningún problema en la gesticulación. Todo lo que pueda ayudar a crear énfasis en un punto debe hacerse. No estéis con las manos quietas, ni con las manos en los bolsillos, ni cruzadas las manos. Tiene que haber una gesticulación, tiene que haber una naturalidad a la hora de explicar. Sí tenéis que cuidar mucho no usar muletillas. Hay gente que tiene costumbre de decir en verdad, sí, o lo que es mucho peor, sonidos. Hay gente que habla y dice, bueno, ahora este punto, yo lo que quiero decir es, en cuanto hagáis ese sonido de 3 veces seguidas, la mente lo recoge y cada vez que lo escucha se va agobiando cada vez más. Eso puede ser completamente inaguantable. Por supuesto, tenéis que emplear un lenguaje formal. No valen ningún tipo de vulgarismos, no valen coloquialismos, no valen disfemismos. No podéis decir el tío, no podéis decir la bici, y no podéis decir que nada mola, y no podéis decir ninguna palabrota, por supuestísimo. Cuidad también la pronunciación. También la pronunciación. Un también, esto también pasa, va a crear en el tribunal ya una impresión mala, una impresión de que este candidato a lo mejor ha hecho una investigación pero no domina la lengua y sin la lengua no vamos a ningún sitio. Entonces cuidad mucho la corrección, presentaos como personas con un dominio de la lengua con un nivel culto alto. Y por supuesto no os olvidéis de mirar al tribunal, no miréis al suelo, no perdáis la mirada en el vacío, mirad al tribunal a los ojos, sistemáticamente a unos y a otros porque es a ellos a los que les estáis contando lo que estáis diciendo. Vamos con el contenido. ¿Qué es lo que tenéis que decir? ¿De qué tenéis que hablar en vuestra defensa? Bueno, pensad en primer lugar que lo que tenéis que hacer es justificar vuestro trabajo. No tenéis que contarlo todo, porque los miembros del tribunal ya han leído vuestro trabajo. Entonces, no hay que decir lo obvio, no hay que repetir las cosas, no hay que aburrir, hay que explicar con sencillez las cosas complicadas. Bien, esto es lo que podéis hacer. No tenéis que hablar únicamente de vuestro trabajo escrito y entregado. Podéis añadir en vuestra defensa los elementos que hayáis podido conocer después de entregar el trabajo. Entonces, si habéis hecho algún hallazgo nuevo, pues en ese momento lo podéis añadir. ¿De qué tenéis que hablar? Pues tenéis que hablar principalmente, y esto es muy curioso, de la primera parte y de la última, de la introducción y de las conclusiones. De los capítulos, que se supone que es la parte más importante del trabajo, desde luego en dimensiones lo es, no tenéis que hablar tanto, ellos ya lo han leído y ya saben lo que hay allí. ¿Por qué de la introducción? Porque en la introducción es donde habréis puesto pues los elementos que voy a mencionar y que son importantes. No es necesario que habléis mucho de cada uno de ellos, puesto que tendréis poco tiempo, pero sí tenéis que mencionarlos, aunque sea de pasada. En primer lugar, vuestro criterio de selección sobre el tema. ¿Por qué habéis elegido ese tema y no otro? Vuestro criterio de selección personal. Lo he hecho porque me interesa especialmente, me gusta esto por tal y tal razón. Vuestro criterio de selección académico. Lo he hecho, he elegido este tema porque podía hacerlo, porque tenía el material, porque conocía estos elementos, porque dominaba la lengua necesaria para investigarlo,
porque estoy especialmente capacitado para trabajar sobre este tema y no sobre otro. Eso es interesante. Bien, ¿qué más cosas tenéis que mencionar, aunque sea brevemente? El estado de la cuestión, quiere decir, ¿dónde estaban los estudios sobre ese tema? Yo he elegido este tema que hasta este momento únicamente se ha estudiado de esta manera, o se ha estudiado poco, o se ha llegado solamente hasta este parámetro, y entonces a partir de ahí decís lo que vosotros añadís. Mencionad vuestra hipótesis. He partido de la hipótesis de que lo que sea, y al final pues la he demostrado. Importantísimo, vuestro objetivo. ¿Qué pretendíais con vuestro trabajo? ¿Qué pretendíais lograr? Los trabajos de investigación tienen una finalidad, tienen un objetivo, y es añadir saber al mundo del saber, decir algo que no se haya dicho antes, presentar las cosas bajo una luz que no se haya presentado antes. Y entonces tenéis que decir qué es lo que vosotros aportáis. No vale un buen refrito, una buena recapitulación de lo que han dicho los demás. Lo importante es lo que vosotros hayáis añadido. Bien, entonces recalcad este elemento. Explicad qué metodología habéis usado, cómo habéis tratado el material. Contad las fuentes, de dónde habéis sacado el material. Si han sido muchas, si han sido pocas. Hablad de vuestras dificultades, qué problemas habéis tenido, cómo los habéis resuelto, con la ayuda de vuestro director, consultando a otras personas, con información bibliográfica, etc. Y únicamente después mencionáis los capítulos, únicamente los mencionáis. En la exposición de mi tesis, dividida en 5 capítulos, he hablado de esto, esto, esto y esto. No contéis lo que pone ahí, los miembros ya lo saben. Simplemente mencionadlos para que conste. Y llegamos así a la parte más importante y a la que tenéis que dedicar por lo menos 3-5 minutos de los 20 o de los 30 que tengáis, que son las conclusiones. Es lo más importante del trabajo, las tenéis que tener muy claras en vuestra mente, mejor que estén numeradas para poder decir, he llegado a 6 conclusiones concretas, o a 3, o a 18, no suelen ser tantas, y poder decirlas y poder explicarlas de una manera clara, de manera que si alguien no conociera vuestro trabajo, con vuestras conclusiones se hiciera idea de cómo ha sido vuestra investigación y qué es lo que habéis aportado al saber. Y después de esto, tenéis que hablar de futuros estudios. Quiere decir, ya habéis acabado vuestra investigación, hasta aquí habéis llegado, estas son vuestras conclusiones y ¿qué va a pasar con ese tema en adelante? Vosotros mismos vais a continuar en él, vais a ampliarlo, vais a seguir vuestras investigaciones en ese área y entonces tenéis que decir qué es lo que pensáis hacer que todavía no habéis hecho. O si no lo vais a hacer vosotros, podéis sugerir qué temas se le pueden presentar a otra persona que quiera investigar sobre lo mismo. Yo no he tocado estos puntos, pero sería muy interesante que otro investigador analizara este aspecto de la cuestión que yo no he analizado por las razones que sea. Entonces así ampliáis el marco de vuestra investigación y dais sugerencias para otros. Y lo que es importante, cuando acabéis este discurso, tiene que notarse el final. No vale decir, ya está, he acabado, sino que el párrafo último tiene que recapitular todas las cosas. No importa que repitáis una idea, pero tiene que quedar muy claro que vuestro discurso ha llegado a explicar unos elementos y acaba aquí. Bien, eso con la entonación y con la estructuración de la frase lo tenéis que hacer. Bien, ya habéis acabado vuestro tiempo, habéis acabado vuestro discurso y ahora viene la parte más interesante y también un poco la más difícil de llevar, puesto que todo lo anterior lo habréis podido preparar, lo habréis podido ensayar, pero lo que sucede de este momento en adelante tiene que ser obviamente completamente improvisado. Me estoy refiriendo a las observaciones y a las preguntas del tribunal. Ellos os harán observaciones y tenéis que tomar nota de todas ellas, tanto si estáis de acuerdo como si no. Muchas serán observaciones que tendréis que agradecer, otras serán preguntas que tendréis que responder, aunque brevemente, para aseguraros de que podéis contestar a todas. Por supuesto, cuando los miembros del tribunal os estén haciendo preguntas, no podéis interrumpir de ninguna de las maneras. Tenéis que estar atentos. No podéis, de ninguna de las maneras,
polemizar, no podéis contradecir. Si alguien dice algo con lo que no estáis de acuerdo, esperad a vuestro turno de respuesta para indicarlo de una manera elegante. Tenéis que agradecer las sugerencias, ya he dicho, tenéis que contestar en orden a las personas que os hayan hecho preguntas y las tendréis apuntadas. El doctor fulanito me ha dicho, me ha preguntado por esto. Bien, pues entonces yo le diré qué tal y qué cual. Y entonces explicáis lo que tengáis que explicar y de alguna manera lo hacéis con respuestas breves y claras. Siempre con la idea de que lo que os dicen no es un elemento de evaluación, aunque lo sea, sino que es un regalo que os hacen, una idea que os añaden para que vuestro trabajo mejore y para que vuestra experiencia en ese campo aumente en el futuro. Con lo cual, siempre que tenéis que tomarlo de esa manera. Podéis aprovechar en este turno de respuestas para completar algún elemento que se os haya olvidado, algo que queríais decir, pero no lo habéis dicho a lo largo de vuestra exposición. Y como os harán preguntas sobre esos elementos, pues podéis aprovechar este momento para añadir, por cierto, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, esto, tal y cual. Y entonces explicáis lo que tengáis que decir, lo que os hayáis olvidado. Por supuesto, dad las gracias al final y eso será todo. Os harán salir de la habitación para deliberar y luego os volverán a llamar para deciros que os conceden o no os conceden la aprobación a vuestro trabajo y que habéis sacado un grado de sobresaliente, cum laude o cualquier fórmula que tengan. Tenéis que volver a agradecer al tribunal su gentileza y sobre todo por el elemento académico que os aporta. Bien, espero que estos consejos os hayan sido de ayuda. Yo os recomendaría que no os quedarais únicamente con este vídeo, con este tutorial. Hay muchos otros en la web excelentes y os convendría, por supuesto, consultarlos también. Si queréis más información sobre la elaboración propiamente de la tesis, hay un libro que os puedo recomendar, es un libro mío, sobre cómo escribir una tesis. Lo podéis encontrar en la web con mi nombre y creo que os facilitará mucho la vida, puesto que es un libro muy sencillo, muy esquemático, pero que va al grano y que explica de una manera detallada cosas que os pueden interesar para la defensa, por supuesto, pero también para la elaboración del trabajo.